Buenas tardes, el día de hoy, 5 de diciembre del 2020, siendo las 13 horas con 32 minutos, tenemos el agrado de poder compartir este espacio de tiempo con el ingeniero Hugo Plaza. Somos representantes, en este caso, y estudiantes del Instituto Universitario Rumiñahui. Estimado ingeniero, queremos agradecerle su tiempo, este tiempo que nos brinda en este momento para poder realizar esta entrevista, la misma que tiene fines de práctica en el proceso y desarrollo académico y que todos sus comentarios y la información que usted nos pueda compartir serán muy valiosos para nuestro aprendizaje y sobre todo para nuestra realización profesional también. Le quiero presentar a mi grupo, en este caso, Oscar Sasic, Rolando Cóndor y mi persona que intervendremos en la siguiente entrevista. Quiero también presentar, y yo creo que es lo más importante en este momento también, saber qué persona es la que nos va a compartir sus conocimientos. Como lo había mencionado, es el ingeniero Hugo Marcelo Plaza Calle, ingeniero comercial graduado en la Universidad Nacional de Loja. Además cuenta con un masterado en seguridad y salud ocupacional, y certificación en prevención de riesgos laborales. Cuenta con una vasta experiencia como administrador gerencial, jefe de producción, jefe de talento humano, responsable de seguridad ocupacional, y sé que con su experiencia en todas estas instituciones en las que usted ha podido laborar, podrá ayudarnos también a aclarar algunas dudas que tenemos sobre este tema tan importante de la planificación estratégica. Vamos a dar inicio con Oscar Sasic, quien empezará con las primeras preguntas en esta primera ronda. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, un gusto saludarles. Para mí es un placer poder colaborar y continuemos por cuestiones de tiempo. Ingeniero, muy buenas tardes. Gracias de antemano por la apertura que nos brinda. La primera pregunta, ¿qué engloba en términos generales el plan estratégico de una empresa? Mire, para mí personalmente considero que el plan estratégico no es más que es la formulación en un documento de todo lo que se programa o se propone empresarialmente. Y para esto hay que considerar siempre las áreas críticas de las empresas, que son la área económica, financiera, la estratégica y desde el punto de vista organizacional. Pero siempre en base de los objetivos empresariales o de cualquier negocio. Esto permite alcanzar resultados óptimos, resultados que se esperan y que son programados dentro del tiempo, y en consecuencia, en conclusión, decimos que las decisiones se transforman en acciones. Eso a simple rasgo rápido por la cuestión de tiempo, ¿no? Ingeniero, de pronto un poquito para, no sé, poner un ejemplo. ¿En qué instituciones usted ha podido laborar o de pronto una institución en la que usted nos puede indicar un poco cómo se llevaba este tema de la planificación? Como sabemos, el tema del plan estratégico engloba varias aristas, como una misión, una visión, objetivos. Entonces, de pronto usted nos puede dar un ejemplo dentro de alguna de las instituciones en las que ha laborado. A ver, hablamos de que mayor énfasis se le da en la empresa privada. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que hay personas particulares que hacen inversiones y ellos, esa inversión tienen que buscar resultados. Entonces, el plan estratégico más lo enfoca a la parte privada. ¿Cómo hacíamos en la oportunidad que tuve de trabajar en una institución financiera? Se contrataba la mano de obra externa, se reunía la mayor cantidad de técnicos y se socializaba todos los aspectos en las áreas que hemos descrito, financiera, económica, de organización, y de esta manera se iba puliendo todos los pronunciamientos, todas las exposiciones, luego se iba filtrando hasta que se llega a armar el mapa estratégico y el cual se va a plasmar en un documento. Ese documento, en el transcurso del tiempo, se va haciendo el seguimiento y se va comparando qué es lo que se planificó, cómo se está desarrollando, cómo se está ejecutando, y luego se hace la comparación. Es decir, esto planificamos, se cumplió,
y de ahí vienen las mediciones o las métricas. Entonces, en base a eso, se va analizando, se va tomando decisiones y se va en el transcurso del tiempo haciendo la retroalimentación en el documento y en la planificación de la empresa. Le agradezco mucho por su respuesta. Continuemos, Oscar. Ingeniero, ¿nos podría indicar cuál es la importancia de la filosofía empresarial? No sé si había una segunda pregunta o estaba inmersa en la primera, porque ahí hablábamos de... Justamente como yo me adelanté un poco a Oscar, en cuanto a un ejemplo, justamente la segunda pregunta mencionaba en qué tipos de empresas se puede realizar un plan estratégico. Si de pronto podemos ahondar en esa pregunta con la respuesta, no hay problema, podríamos mantenerla. Bueno, estaba, ya prácticamente se lo indicó en la pregunta anterior, la más aplicable, que sugiero que yo debería ser aplicable en todas las instituciones, sean públicas o sean privadas, pero más énfasis le dan en la parte privada por asuntos de inversores, de accionistas, que ellos exigen resultados para continuar haciendo esas inversiones o conocer qué pasa con sus recursos, no así el sector público. En el sector público sabemos de que llega un presupuesto por parte del Estado, alimenta el plan, ahí únicamente lo que se maneja son los POAS, pero el plan estratégico no desconozco, tal vez alguna institución lo hace, pero y como el tipo de inversiones son por obligación, no le ponen mucho énfasis, simplemente ejecutan de acuerdo a cómo se presenta la situación en el tiempo. Muchas gracias. La tercera pregunta que me decía Fernando, ¿cuál es la importancia de la filosofía empresarial? Sí, ingeniero, correcto. Desarrollar una filosofía, en este caso es corporativa o empresarial. ¿Qué permite esto? Permite mejorar una imagen de las empresas, permite mejorar la imagen de las instituciones. ¿Y esa imagen dónde llega? Llega a los clientes, quiénes son los proveedores de las empresas. Eso implica que conozca todo el entorno con quien se rodea la actividad de la empresa o empresas. De esta manera se hace conocer el propósito, considerando los objetivos. Si están plasmados los objetivos, si la gente, quienes conforman, como ustedes deben conocer, clientes internos, clientes externos, los clientes internos son la parte operativa de toda la institución. Si ellos llegan a conocer cuál es el propósito, objetivos, cuál es la intención de la empresa donde trabajan, esto genera mayor confianza, mayor fidelidad, se genera un buen clima laboral, que es lo que se busca actualmente en las empresas, tanto públicas como privadas, y eso va a reflejar lo que hablamos de la filosofía empresarial o la filosofía corporativa. Vamos a continuar con la segunda ronda de preguntas que está a cargo de Rolando Cóndor. En este caso, de pronto, antes de continuar un poco, ingeniero, ¿usted consideraría que el tema de la filosofía empresarial es uno de los cimientos para el éxito de una empresa? Entendiendo así, o sea, que si no tenemos una misión que esté bien enfocada, una visión que sea realista en este caso, porque como sabemos, la visión de una empresa tiene que estar proyectada a ciertos años y bueno, sobre todo, fundamentar todo esto en unos valores que sean realistas, que sea algo que, como usted decía, se identifique tanto, creo que mayormente el cliente interno, que seríamos las personas que laboramos dentro de esta empresa, podría, como digo, esto es el cimiento para poder lograr el éxito en una empresa. En este caso nosotros, que a lo mejor estamos en este proyecto queriendo finalizar, culminar una carrera y en este caso proyectándonos a tener un negocio, queremos tener conocimiento un poco sobre estos temas también para enfocarlo de una manera realista, como lo mencionaba. Correcto, Claudia. Mira, como tú dices, uno, por la experiencia en las situaciones en que día a día las vivimos, por el hecho de que a veces vamos a un restaurante, vamos a una boutique,
o vamos a realizar cualquier compra en cualquier negocio, depende mucho de la atención. ¿Y qué la filosofía empresarial es? Primero, el propósito del negocio y atenderlo bien, y eso genera confianza. Uno que dice, me atienden bien en ese negocio, regreso, recomiendo. Cuando nos atienden mal, no recomiendo, ya no voy. Esa parte es sería la raíz o el origen de que los negocios crezcan, continúen y mejoren. Muchas gracias. Continuemos, Rolando. Ya, ingeniero, un gusto saludarle y a la vez agradecerle por darse el tiempo para poder ayudarnos con esta entrevista. Yo comienzo con la siguiente pregunta. ¿Qué información nos proporciona el análisis FODA? Un gusto, Rolando. Buenas tardes. Mire, ¿qué es el FODA? Como estudiantes conocemos qué es un test. ¿Qué determina este test? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Qué debilidades? ¿Qué amenazas existen en un negocio que esté en vigencia o tal vez haya la idea de generar un negocio o un proyecto? Esto se mide más o menos en los tiempos, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros cuando vamos a iniciar un negocio decimos, hagamos un FODA. Y detectamos todas estas cualidades de FODA para determinar si eso no es factible, hacer esa inversión, aplicar ese negocio. Y en el caso de que no, pues de que existan muchas observaciones y que el FODA determine de que no es viable, decidimos y decimos, bueno, no nos conviene, busquemos otra idea, otro proyecto. Dice, en la base de un plan para los negocios, el FODA, ¿qué es lo que hace? Sistematiza información. Esa información de las organizaciones, la información del entorno que rodea a las empresas o a los negocios. Y de esta manera se pueden definir los objetivos y mejorar resultados. Esto permite diseñar estrategias y crecer y darle rédito a la inversión, si es que es un negocio o un proyecto nuevo. Eso hablaríamos del FODA. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta. De los factores externos macro y micro, ¿cuál o cuáles los que más le afectan a la empresa? ¿Cuáles son los que más le afectan a la empresa? Bueno, yo creo que en todas las empresas existe hay que considerar este tipo de factores macro y micro. Los macros son los constituidos por los factores no controlables. Y estos son los que afectan directamente a las empresas. Por ejemplo, el empleo y el desempleo. Por ejemplo, los ingresos económicos de los sujetos, de nosotros, las personas comunes y corrientes. La inflación, tasas de interés, tasas de impuestos, tasas de cambio de moneda, las tasas de ahorro, los niveles de confianza de las personas consumidoras. Estos factores no los puede determinar ni controlar las empresas o negocios. Estos parten inclusive desde las relaciones que tienen entre países. Simplemente llega a decisiones de gobierno, fijan o determinan o imponen. ¿Y qué tenemos que hacer como personas comunes o como empresarios o como simplemente acatar y adaptarse a las determinaciones como gobierno? Y estas, como les digo, son las que más afectan de manera directa a las empresas o negocios. En cambio, los micro también afectan a las empresas. Analicemos unos 3 ejemplos: la demanda, la competencia, qué tipo de calidad ofrece el producto o servicio de las organizaciones, qué confiabilidad tenemos nosotros para llegar a los clientes. Entonces, este tipo de factores, los empresarios o los negocios pueden tomar decisiones, pueden armar estrategias para poder
hacer esos cambios. Eso sí lo puede hacer en los factores micro, pero en los factores macro simplemente deben coger y aceptar las disposiciones impuestas por un gobierno, por un sistema autoritario. Ingeniero, de pronto para complementar, y perdón por la interrupción hace un momento, como hablábamos del tema económico y un poco también de las políticas gubernamentales, sin tratar de entrar mucho al tema político, que como sabemos actualmente no estamos en el mejor de los escenarios, pero en este sentido, como usted mismo lo menciona, al ser algo que no depende de la empresa, no es controlable por la empresa, usted con su experiencia, hablemos de la situación actual en la que estamos actualmente, que estamos inmersos, ¿no? Que es esta emergencia sanitaria. Usted sabe que, y yo creo que nadie estuvo preparado para una situación ni siquiera similar. En este caso, este tipo de, digamos, hasta amenaza, y vemos tantas empresas que, por último, que han sido a lo mejor pequeñas, han decidido cerrar, pero tenemos otras que incluso se mantienen. Entonces, ¿cómo uno puede reaccionar frente a estas situaciones, considerando que sea una empresa nueva, una empresa que a lo mejor tendrá un año, 2 años, relativamente nueva, ¿no? ¿De qué manera, como yo le menciono, o sea, puede ser un tema ya, como lo mencionó, la emergencia sanitaria, nadie se lo esperaba, o la situación económica del país actual, ¿cómo nosotros podríamos afrontar estas situaciones? Mire, si consideramos los factores macro y micro en este caso, el macro, hablamos de que fue una imposición, no imposición, pero viéndolo en el sentido sano de cuidar a su población. Tomaron la decisión de suspender, cerrar negocios, o no permitir el flujo de la gente, no permitir que se haga una vida normal. Ese sería un factor macro. En cambio, el micro, ¿cuál es en este caso? Que el negocio que tuvo 1 año, 2 años, empezando tal vez a palpar réditos. Entonces, ellos, como factor micro, debieron pensar para tomar la decisión de continuar o de cerrarlo. Entonces, toman la decisión de endeudarse con créditos, pero tienen la posibilidad de ver ese cambio, de decir, quiero continuar, hago un crédito, seguimos en la misma actividad, produciendo o haciendo la actividad para la que está hecha la empresa. Fíjate, la pregunta es válida porque se pueden analizar los dos factores, el macro y el micro. Muchas gracias. Continuemos, Rolando, por favor. O si quiere, continúo yo. Exacto. Ingeniero, ¿qué factores se deben considerar al momento de realizar el mapa estratégico, perdón? Cierto, del mapa estratégico prácticamente ya es el documento que debe estar plasmado como para empezar y desarrollar las actividades según la planificación de la empresa. Hay factores, hablábamos de la misión. En este caso hay que ponerle mucho énfasis en la visión. Ustedes saben que la visión es a largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, la visión debe ser ¿qué? Describir de la mejor manera hacia dónde se quiere llegar en ese largo plazo, en el futuro. Llegar a ser de un negocio pequeño, llegar a ser una empresa mediana, un negocio mediano, tener la ilusión, tener en el pensamiento de que esa empresa, después de 5 o 10 años, puede llegar a ser empresa grande. Otro factor que considero importante es el compromiso. Todas las personas que conforman la empresa deben tener la predisposición de colaborar, de hacer las cosas para la empresa. De manera muy especial tienen que tener los niveles directivos ese compromiso. Esa es la parte fundamental, porque hay ocasiones en donde
El nivel directivo no acepta cambios, se frena la iniciativa, se frena la estrategia, ¿y qué es lo que pasa? No avanza, no se cumplen los objetivos según el seguimiento que se haga. Otro factor es la comunicación. Siempre existen en las empresas, en las instituciones, el nivel directivo toma decisiones, simplemente le avisan al departamento el cambio que se hace, y mientras tanto la gente que es su entorno y que puede afectar en el resultado de esa actividad desconoce, no le comunican. La falta de comunicación es un factor y es un limitante a veces para que la gente desarrolle. Y es limitante para que la empresa siga en crecimiento. Otro factor, las métricas o mediciones. Todo debe ser medido. Todo debe tener en base al seguimiento, hacer las comparaciones. Yo me programé hablando de cantidades. Ustedes, por ejemplo, en el caso de financiero, la meta es colocar $100,000 al mes. ¿Se cumple o no se cumple? Al final del periodo, ¿qué hacen? Un seguimiento. Bueno, en este caso, hablando de la institución en la que laboramos, obviamente con estas metas nos dan un seguimiento, no solamente al final del periodo, sino cada fin de mes, ver si hemos cumplido con lo que se ha expuesto. Correcto. Entonces, la métrica es hacerlo de manera cuantitativa, todas las actividades que están enmarcadas en el puesto de trabajo. Y una capacidad de respuesta que es indispensable, es otro factor y uno de los más importantes. ¿Se dan o no se dan los resultados? Si no se dan, pues, tener esa capacidad de respuesta y decir, cambiemos de estrategia, cambiemos de actitud. En base a la comunicación, ¿qué se hace? ¿Qué podemos hacer? A veces tenemos no sé qué es la falta de confianza hacia los demás o el temor de que pregunten o digan, bueno, y este señor es de nivel directivo, pero lo importante, el objetivo y lo que da énfasis al desarrollo es el trabajo en equipo. Trabajo, socializar temas, trabajar en equipo y dejar los egos aparte, porque eso ha sido limitante para el crecimiento de pequeños negocios, de medianas empresas y de grandes empresas. Eso tendríamos que analizar en base a los factores dentro del mapa estratégico. Ya. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. En este caso, ¿cómo nos podría usted explicar la importancia de establecer un plan operativo anual en una empresa? Según lo que usted también nos había mencionado al inicio de la entrevista, a lo mejor existen algunas, o a lo mejor la empresa pública, en este caso el sector público trabaja en función de estos POA, que son muy conocidos como el plan operativo anual. Depende mucho si hablamos del POA. Dice, en todas las organizaciones, por el hecho de que es una herramienta que permite obtener un plan estructurado de actividades sobre la ejecución del plan estratégico. ¿Por qué? Porque el plan estratégico es de 1, 2, 3, 4, hasta 5 años y puede ser mucho más. Entonces, el POA se lo elabora anualmente y ahí se van inmiscuyendo todas las actividades que se deben ejecutar en el año y considerando el plan estratégico. De esta manera, y el seguimiento al plan operativo anual. Igual, yo siempre seré del criterio por la experiencia que he tenido en empresa privada y en empresa pública. En la empresa pública el POA se lo llena, simplemente es por cumplir una obligación. Se lo hace al POA, se lo presenta a la dirección financiera y a través del gerente o del responsable de la institución se da el presupuesto, se ejecutan las actividades. En la empresa privada no es así. El POA tiene un seguimiento y debe tener un seguimiento. Se va ejecutando, inclusive sirve para evaluarlo al personal y decir, es
es mano de obra calificada, nos sirve, se queda, no nos sirve, aumentándolo mucho, se va. Eso podríamos hablar de POA. Sí, justamente quería acotar algo. Bueno, como cada uno de nosotros también tiene su trabajo en este momento y es una institución financiera, también hemos escuchado del tema del POA y justamente que esto tiene ciertos porcentajes de cumplimiento que en nuestro caso sí son presentados a un ente de control para ver si se está dando cumplimiento o no. Cabe recalcar que es una institución privada. Sí, de esta manera, por ejemplo, están controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿no? Nosotros por la Superintendencia de Bancos. Ah, por la SUR, entonces banco. Exactamente. Ellos lo que cogen, revisión de índices, índices, métricas. La meta, sí, bien, le falta, hay que exigirle que trabaje más. Ya. Para finalizar, ingeniero, ¿cuál es la utilidad del Balance Scorecard y cuál es su aplicación en las empresas? Bueno, de lo que, según la literatura, es una metodología americana, ¿no es cierto? Que nace o se origina por los años 90. ¿Y por qué nace el famoso Balance Scorecard? Porque los cuadros de mando utilizados para la gestión se lo hacían y por eso ahora están fijados a través de indicadores financieros, hablando de la línea de finanzas. Esta es una herramienta entonces de gestión que ayuda a estabilizar la estrategia de la empresa, ya que permite convertir la misión primero para tratar de conseguir la visión a través de unas actividades concretas. Y de esta manera actuar dentro de la empresa. También el Balance Scorecard permite identificar los proyectos más importantes en los que la empresa debe ponerle énfasis, le debe poner interés, debe ver la manera de cumplir con todos los requerimientos, atendiendo y entregando los recursos que necesitan, las partes más, digamos, sensibles, pero las más de mejores resultados que van a hacer a través del tiempo. Eso tendríamos que ver como la utilidad. Y bueno, para la aplicación considero dos pasos que son fundamentales. Debemos primero conocer y establecer cuál es la misión y visión. Y como dijimos, en base a eso, plasmar la estrategia que sea de manera practicable, que sea realizable. Y como segundo punto, se aplique en el diseño, se aplique en establecer el mapa estratégico de las empresas. Se aplica también para tratar de incentivar y de motivar en el desempeño en los departamentos, en las áreas. Porque esto, en consecuencia, trae como resultado el trabajo y la unión de todos los resultados de los diferentes departamentos. Que eso va a ser el reflejo de la empresa. Dentro del Balance Scorecard, por ejemplo, se pueden considerar 4 expectativas o perspectivas, digamos así. Cierta como entidad financiera, según conozco de ustedes, la parte financiera, la parte del cliente, que es la perspectiva, en el caso de ustedes, sin cliente, olvídense. No hay negocio. No es negocio. Y de cualquier, si una tienda, por ejemplo, no hay clientes, se caen. Y de manejar y de saber manejar todos los procesos internos. Y para cumplir los procesos, cumplir todos los procedimientos para que ese proceso no tenga debilidades, no flaquee y se pueda cumplir. Y una de las otras perspectivas de lo que es
dentro del Balance Scorecard es la de aprendizaje y de crecimiento. Que todas las personas tenemos que estar actualizándonos, aprendiendo, y eso nos permite crecer como personas, mejores profesionales, mejores seres humanos, y estar con la vida tranquila. No hice daño a nadie, no hago daño a nadie. Esa sería la explicación, lo que tiene que ver al famoso el Balance Scorecard. Le agradezco mucho, ingeniero, por su tiempo. Realmente con esta última pregunta hemos culminado. Estoy segura que tanto Fernando como Rolando y mi persona hemos adquirido mayores conocimientos. A veces no es lo mismo lo que tenemos en un papel o solamente una explicación, a saber ya cómo se lo pone en práctica dentro de lo que es ya el negocio. No sé si de pronto Fernando o Rolando tienen algún comentario para poder culminar. Bueno, de mi parte, no, simplemente agradecer al ingeniero por el valioso tiempo que nos ha permitido, más que todo, ampliar nuestros conocimientos, los cuales estamos tratando de adquirirlos y estamos casi en las etapas finales de culminarlos, ¿no? Entonces, agradecerle al ingeniero. Eso, nada más. De igual manera, de mi parte, solo nada más que agradecerle por su valioso tiempo. Muchísimas gracias, ingeniero. Le deseamos éxitos en sus labores, sobre todo en su vida profesional, y nuevamente le reiteramos este profundo agradecimiento por su colaboración. De mi parte, felicitarles. Si sirve lo poco que se ha podido comentar por el asunto del tiempo, estoy a sus órdenes, y éxitos, que la vida continúa y ustedes tienen mucho que dar. Un abrazo y felicitaciones. Muchas gracias, ingeniero. Una buena tarde con todos. Hasta luego. Hasta luego.